lo más corta que se pueda. Sé que tienen otras charlas ahorita en la tarde y otras reuniones, entonces vamos a tratar de que sea lo más rápida posible. Entonces, básicamente, en este tema de violencia sexual, es importante que ustedes lo sepan ahorita en el semestre de ginecología, porque les va a tocar enfrentarlo en cualquier momento que estén como médicos de urgencias. Entonces, hay que saber el protocolo, hay que saber cómo abordar a la paciente víctima de una violación. Por eso es importante, la paciente no se remite siempre al primer lugar que llegue, se le debe iniciar el protocolo. Bueno, en algunos casos se remite para valoración por ginecología o valoración por psicología, etcétera, pero al sitio donde llegue se le debe iniciar el protocolo. Entonces, por eso deben conocer perfectamente ustedes todos los pasos que se deben hacer con este tipo de víctimas. Entonces, ustedes pueden buscar esa resolución para si quieren ampliar el tema, ahí está, para que la tengan guardadita también cuando la necesiten, desde la resolución 459 del 2012, por el cual se toma el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Entonces, la violencia sexual, últimamente, en las últimas décadas, en los últimos años, se ha convertido en una problemática a nivel mundial y los casos, pues, obviamente siguen en demasiado aumento. Entonces, por eso vamos a revisar ese tema en este momento. Es una violación clara de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que vulneran la dignidad humana, la integridad, la libertad, la igualdad y la autonomía de la víctima. Bueno, entonces en las siguientes diapositivas, muy rápidamente vamos a abordar las definiciones, los conceptos de los diferentes tipos de violencia sexual. Entonces, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de la víctima. Entonces, hay varios subtipos de violencia sexual. Entonces, encontramos la violación o asalto sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el acoso sexual y la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Entonces, la violencia, el asalto sexual es cualquier acto de naturaleza sexual no deseado. Pueden ser besos, caricias, sexo oral, anal, penetración vaginal, que es impuesto hacia una víctima. En la violación como tal, el agresor utiliza la fuerza o amenaza con usarla, utilizándola como un marcado mecanismo para someter a la víctima. Entonces, en cuanto al delito sexual abusivo, entonces tiene que ver básicamente con el aprovechamiento del agresor en circunstancias que ubican a la víctima en una situación desventajosa. La característica de esa forma de violencia es el aprovechamiento del agresor que tiene como condición de ventaja y poner en condición de vulnerabilidad a la víctima sexual. La explotación sexual, ustedes lo han escuchado mucho por los medios de comunicación. El medio que utiliza el agresor es convertir a la víctima en mercancía y utilizarla sexualmente. Entonces, es el obtener
básicamente provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona. Digamos cuando intervienen terceros. La trata de personas con fines de explotación sexual. Eso estuvo muy de moda en un tiempo. Ustedes lo escucharon mucho en los medios de comunicación. Entonces, en esta, básicamente, el delito se configura cuando el agresor hace una captación, es decir, como una oferta, un aviso clasificado, con la intención de poder trasladar a la víctima, ya sea dentro de la ciudad, hacia otro departamento, hacia otro país, y finalmente la cogen con la finalidad de posteriormente explotarla sexualmente. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces consiste en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. En sí, la víctima pues es tratada como una mercancía, siendo vendida y comprada por parte de otros adultos, eh, en lo que reproduce en sí una forma de esclavitud. Entonces, algunas formas manifiestas de esa explotación sexual es la pornografía, la utilización de niños, niñas y adolescentes en la prostitución, el matrimonio servil, la explotación sexual de estos niños por parte de grupos armados y la explotación sexual asociada en el contexto del turismo también. En cuanto a la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, entonces, básicamente hay unos tipos de violencia sexual en la parte del conflicto armado. Ahí están las leyes que penalizan todo este tipo de situaciones. Entonces está el acceso carnal violento y el acto sexual violento en persona protegida. Entonces, incurren en estos delitos quienes en el contexto de un conflicto armado, incluyendo la situación de desplazamiento, cometan acceso carnal violento o acto sexual violento con una víctima que sea integrante de la población civil y no participe en hostilidades. Las personas protegidas han sido especificadas como aquellas que pertenecen a una serie de grupos. Tenemos los integrantes de la población civil, quienes no participan en hostilidades, y los civiles en poder de la parte adversa. Combatientes que se encuentran heridos, enfermos, náufragos, fuera de combate, o que hayan entregado sus armas por captura, rendición o otras causas análogas. Personal sanitario religioso, los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados. En cuanto a la esclavitud sexual o prostitución forzada, entonces puede configurarse en el marco del derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, es decir, que toda persona en el que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistémico contra una población civil y con conocimiento de ese ataque, o como un crimen de guerra, es decir, las violaciones graves de las leyes y usos aplicables de los conflictos armados internacionales o en los conflictos no internacionales. Entonces, ahí están los diferentes situaciones en las que se puede presentar una violación, dependiendo de cada tipo de población y cada tipo de situación. Entonces, ya como tal, si tenemos una víctima que pasó por alguna de estas situaciones, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, hay unos pasos que son fundamentales en la atención integral de estas víctimas. Entonces, esto se ve un poco harto, toda esta letra, pero pues hay que saberla y hay que revisarla. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es una preparación de la comunidad para que la comunidad sepa que puede acceder a los servicios de salud en caso de que sea víctima de violencia sexual. Debemos divulgar esa información, ¿sí? Porque
Hay muchas personas que no denuncian, que no acuden a un centro de atención porque creen que no las van a atender o que no tienen derechos o que los van a poner a dar vueltas. Entonces, por eso muchas veces las víctimas no consultan porque no hay suficiente información. Entonces, eso es importantísimo que nosotros vayamos divulgando esa información, preparar la comunidad para que sepan que hay unos servicios que están dirigidos a este tipo de víctimas. 2, la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para que se pueda brindar una atención integral a esa víctima de violencia sexual. Entonces, eso ya es como tal dentro de las instalaciones hospitalarias. La recepción inmediata a la víctima. Perdón, en el segundo punto quiere decir que deben haber todos los kits para poder atender y tomar las muestras y todo lo del protocolo en todos los centros de atención. La tercera, la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual por el servicio de urgencias. Es una urgencia, ¿no? Independientemente del estado en el que esté la paciente, se debe atender por urgencias. No se debe derivar a consulta externa, no se debe derivar la paciente para que asista en otro momento, otro día, se debe atender en el momento. La valoración clínica inicial de la víctima, pues es todo lo que nosotros hacemos, hacer una adecuada historia clínica, un interrogatorio. La idea es que una sola persona sea la que tome todos esos datos, no hay que revictimizar a la paciente, es decir, que le pregunta el celador, luego le pregunta a la enfermera, luego le pregunta a la jefe, luego le pregunta al médico, no. La idea es que ese interrogatorio debe quedar muy bien hecho por el médico, incluso si la paciente es remitida o muchas veces en los centros de tercer nivel que a nosotros nos piden valoraciones, nosotros ya no volvemos a interrogar a la paciente, nosotros leemos lo que dice en la historia clínica y hacemos la parte que nos corresponda a nosotros. Entonces no hay que revictimizarla. 5, la toma de las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Entonces hay que tomarle todas las muestras necesarias que incluyen las de enfermedades de transmisión sexual y las pruebas de la prueba de embarazo. Y pues obviamente la toma de las muestras de acuerdo al tipo de violación que haya ocurrido. 6, la profilaxis sindromática para enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es importante que darle esa serie de medicamentos que ya se los voy a explicar más adelante, en ese momento por urgencias. Se le debe dar también profilaxis para VIH durante la consulta inicial, la anticoncepción de emergencia, se le debe dar en ese momento también, y también darle la opción a la paciente, se le debe explicar la sentencia C355 en caso de, digamos que el medicamento no sea efectivo y la paciente quede embarazada, ella tiene derecho a interrupción voluntaria del embarazo. La intervención terapéutica inicial especializada básicamente son las valoraciones de psicología, psiquiatría y si se necesita de trabajo social. Los seguimientos clínicos requeridos, la derivación hacia otros profesionales de salud en caso de que se requiera, pues para que sea un manejo integral, la derivación hacia otros sectores involucrados en la atención inicial de los casos de violencia sexual, los procedimientos de vigilancia ya en salud pública, los seguimientos rutinarios y el adecuado cierre del caso. Esos son como todos los pasos fundamentales que se deben hacer en la atención integral de las víctimas de violencia sexual. Entonces, ¿cuáles son los componentes como tal ya en la atención? Entonces, se debe hacer una atención de urgencia. En ese mismo momento se debe iniciar el protocolo de atención, también en salud mental y salud física. Hacer un adecuado diagnóstico clínico y paraclínico de acuerdo con el tipo de violencia sexual.
darle su profilaxis y tratamiento, la anticoncepción, la asesoría de la interrupción del embarazo, la recolección de todas las evidencias dependiendo del tipo de violencia sexual que haya ocurrido, darle información a la familia, planeación del seguimiento y remisión a los otros servicios de salud y remisión a protección y reporte a justicia. Entonces, ¿cuáles son las pruebas después de que hicimos una adecuada elaboración de la historia clínica, que esos son en unos formatos especiales? Siempre la paciente debe firmar la autorización de que ella autoriza que se inicie el protocolo. Por eso, en víctimas que están bajo efectos de alguna droga o medicamento, hay que dejarlas en urgencias, en observación, en hidratación y esperar que resuelva ese cuadro para iniciar el protocolo. No podemos iniciarlo sin que la paciente no haya autorizado. O igual, si la paciente asiste por urgencias o la policía la lleva porque la encuentra en algún sitio, pero la paciente al llegar a urgencias no autoriza, se le da salida. Obviamente hay que tratar de hablar con la paciente, mirar si está en adecuadas condiciones mentales, pero si vemos que todo está bien y la paciente no autoriza, no se le debe iniciar el protocolo, a no ser que sea una menor de edad o paciente con discapacidad mental. Las pruebas diagnósticas en estas pacientes, ¿cuáles son? Entonces se le debe tomar una serología, una toma endocervical para gran y cultivo, un frotis en fresco para buscar tricomonas, como también para descartar o diagnosticar la presencia de vaginosis bacteriana, la tamización para prueba rápida de VIH, el antígeno de superficie de hepatitis B. También se van a tomar las pruebas pues en las diferentes partes del cuerpo de acuerdo al tipo de violación que haya ocurrido en busca de espermatozoides pues en diversas muestras o fluidos. Bueno, acá hay una aclaración y es que la prueba de embarazo no debe retrasar, digamos que el inicio de la anticoncepción de emergencia de las víctimas de violencia sexual. Aunque ahí hay un detalle y es que yo creo que sí deberíamos mirar primero la prueba de embarazo, porque ¿qué pasa? O sea, siendo extremistas, si la paciente tuviera un embarazo de pocas semanas, entonces ya le saldría la prueba positiva. Entonces darle un anticonceptivo de emergencia pues no sería como muy viable. Entonces, digamos que igual una prueba de embarazo no se demora mucho. Esa partecita sí es como discutida. Debido a que la violencia sexual siempre es una urgencia médica, eso es importante. No aplican restricciones por nivel de complejidad ni por tipo de seguro que tiene la paciente para que pueda recibir toda la atención por urgencia, la toma de sus laboratorios, la administración de todos los medicamentos y procedimientos que requiera. Siempre va a ser una atención por urgencias. Entonces, siempre hay que garantizar la profilaxis en cuanto a medicamentos para hepatitis B. Se le da la gamaglobulina y la vacuna, que ya les voy a explicar las dosis. Siempre las EPS tienen la obligación de entregar por lo menos la vacuna contra la hepatitis B a estas pacientes víctimas de violencia sexual. La gamaglobulina como tal, sí se aplica si se dispone de ella, pero no es obligatoria. La que siempre va a ser obligatoria es la vacuna. En algunos casos, digamos que pues es que es muy difícil que la paciente vaya a llegar con el carnet de vacunas cuando ha sido víctima de una violación. Entonces se asume que no tuviera el esquema completo y se le inicia. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la profilaxis para la hepatitis B? Entonces, está la parte de la vacuna y está la parte de la gamaglobulina. Entonces,
A no ser que conociéramos el esquema de vacunación, pues no se le aplicaría, pero pues generalmente no o está incompleto. Lo ideal es que se inicie antes de las 24 horas posteriores al hecho. La dosis depende de la presentación de la ampolla. En promedio es de 0.12 a 0.20 mililitros por kilo. Entonces, para un adulto se le deben dar 20 microgramos a partir de los 20 años. Entonces, esa es la dosis inicial. ¿Cuándo va la segunda dosis? Al mes, y la tercera dosis a los 6 meses. También hay una opción de un esquema rápido en el que se le coloca una dosis inicial, otra dosis al mes y otra a los 2 meses. En este caso, se aconseja una cuarta dosis a los 6 meses o al año. En cuanto a la gamaglobulina, se puede aplicar simultáneamente cuando se aplica la vacuna. La dosis es de 0.06 mililitros por kilo de peso. ¿Sí? Entonces se le aplica una dosis inicial y se le puede repetir una segunda dosis a las 4 semanas utilizando la misma dosis de la primera. Entonces así se hace el esquema de profilaxis de hepatitis B, con vacuna y con gamaglobulina. Bueno, antes de las 72 horas de ocurrida la agresión sexual, es indispensable que hagamos la profilaxis del VIH. Siempre está indicada cuando ocurra asalto sexual. La profilaxis para el VIH está indicada en otros tipos de agresión sexual, abuso sexual, todos los tipos de abuso contra niños, niñas y adolescentes y otras formas de violencia sexual, como trata de personas adultas con fines de explotación sexual, que consultan dentro de esas primeras 72 horas cuando se verifique que la prueba inicial es negativa y se determine clínicamente que existan condiciones de alto riesgo para pues, contraer la enfermedad. Entonces, si ya la víctima llega después de las 72 horas de la agresión, en cualquier caso, en cualquier forma de violencia sexual, se debe iniciar un manejo integral según los protocolos. Se deben tomar las pruebas diagnósticas y de acuerdo a eso se indicará como tal el manejo. Pero pues en este caso sí es mandatorio primero esperar absolutamente todos los resultados de los laboratorios antes de dar los medicamentos. Si ya son pacientes que consultan muy tardíamente, digamos que denunciaron finalmente al mes o a los 2 meses, generalmente lo que se hace es tomar las pruebas solamente, se inicia el protocolo haciendo los reportes, la historia clínica, pero pues ya digamos que no tendría sentido dar medicamentos a no ser que pues dependiendo de los resultados que salgan, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual pues se tratará, si está embarazada pues ofrecerá la interrupción voluntaria del embarazo. Si el VIH fue positivo, se iniciará ya como tal el esquema para un paciente de VIH positivo, pero pues ya generalmente en esos protocolos es más para reporte de medicina legal y iniciar la investigación y hacerle pues sus exámenes. Ya realmente no se le inicia, a diferencia de una paciente que consulte inmediatamente, pues ya no se le iniciarán todas las dosis de los medicamentos. Bueno, cuando hay riesgo considerable para la exposición al VIH. Obviamente cuando es conocido que el agresor está infectado por VIH. Entonces, y además de eso, hay exposición de todas las mucosas con sangre, semen, secreciones rectales, leche materna, cualquier fluido visiblemente contaminado o con sangre. Bueno, en cuanto a ya vimos lo de el esquema para hepatitis. En cuanto al esquema de emergencia, anticonceptivos de emergencia, entonces, ¿cómo se le deben dar los anticonceptivos de emergencia? Siempre es a base de levonorgestrel. La dosis son 1500 microgramos, es decir, son 2 tabletas.
Lo ideal es que ese levonorgestrel se administre antes de las 72 horas para que sea más efectivo. Pues, lo ideal es administrárselo inmediatamente. 1500 microgramos o 1.5 gramos. Entonces, la fácil, digamos que es esta, que son las tabletas que se consiguen fácilmente en el mercado. Puede venir la tableta de 1.5 gramos o dos tabletas de 750 microgramos. Entonces, en ese caso, si son dos tabletas, se van a tomar las dos tabletas al tiempo. Hablan de otro método combinado o YUSPE cuando no se tiene a la mano el solo levonorgestrel en la cajita. Entonces, eso es cuando tenemos anticonceptivos combinados que tienen levonorgestrel y que pues, nos pueden servir en ese momento. Entonces, lo ideal, ahorita nos daban un ejemplo de levonorgestrel a altas dosis, pero realmente esto en el mercado ya no se consigue, las que vienen de 250, realmente, por eso les puse acá el ejemplo, o vienen de 0.03, perdón, de 0.15 miligramos generalmente. Entonces, y etinilestradiol de 0.03 miligramos. Realmente el componente que nos sirve es que tenga levonorgestrel. Entonces, básicamente, cuando tenemos estas concentraciones, lo que hacemos es darle 4 tabletas iniciales y 4 tabletas a las 12 horas de un anticonceptivo que esté a base de levonorgestrel. Entonces, reforzando lo que ya dije, asegure anticoncepción de emergencia siempre en estas víctimas. Es inaceptable cualquier retraso en la prescripción y en el suministro de este tipo de anticonceptivos. Entonces, acá tenemos esos cuadritos que son los que ustedes deben conservar para el paciente. Entonces, los cuadritos están para víctimas con más de 30 kilos y las dosis pediátricas de menos de 30 kilos. Entonces, para más de 30 kilos, lo primero es la profilaxis para VIH. Entonces, siempre se deben dar 2 agentes antirretrovirales nucleócidos y un inhibidor de la proteasa, que sería de esta manera: sidobudina 300 miligramos más lamivudina 150 miligramos, más lopinavir ritonavir. Se hace por 4 semanas. A las 4 semanas, la paciente debe ser citada nuevamente. Eso ya se puede hacer por consulta externa para tomarle nuevamente exámenes. La profilaxis de hepatitis B ya la revisamos en las diapositivas anteriores. Entonces se debe aplicar la vacuna, se le da su primera dosis. Recuerden que son 3 dosis. El esquema, la gamma globulina opcional, dependiendo del peso de la paciente. Si está la gamma globulina, perfecto, se le pone en el mismo momento de la vacuna. Y una dosis de refuerzo a las 4 semanas. Para la profilaxis de enfermedades de transmisión sexual, entonces hay que darle todos estos medicamentos. Una dosis inicial de ceftriaxona de 1 gramo, intramuscular, dosis única. Se le dan 2 tabletas de acitromicina de 500 miligramos y se le dan 4 tabletas de metronidazol, dosis única. Y acá está lo que les acabé de decir, el anticonceptivo de emergencia. El levonorgestrel, si viene de 0.75 miligramos, se van a dar 2 tabletas. Todos estos medicamentos se deben iniciar el primer día, tan pronto tengamos los laboratorios a la mano. No se debe citar la paciente para después. Si hay que dejarla hospitalizada hasta que estén los medicamentos, se debe hacer. Entonces, acá está la parte de los exámenes.
que se deben tomar siempre. Acá no sé por qué no está la serología, pero la serología para sífilis se debe tomar también. Entonces, las pruebas rápidas para VIH, la prueba de antígeno de superficie de hepatitis B, acuérdense que no se deben pedir anticuerpos, sino el antígeno de superficie, y la prueba rápida de embarazo. Entonces, este es el esquema que ustedes deben tener en mente siempre para iniciar el manejo de estas pacientes. Absolutamente a todas se les debe garantizar las dosis de los antirretrovirales para el mes por urgencias. Lo mismo la aplicación de todos esos medicamentos y del anticonceptivo, por supuesto. Dependiendo del resultado de los laboratorios, si sale algo adicional, pues se manejará de una forma diferente. Ya lo demás, la recolección de muestras, se embalan pues, del fluido que se haya obtenido o de la parte anatómica que se haya obtenido, se marca de acuerdo a unos rótulos que hay especiales para eso en el kit y se envían a estudio por medicina legal. Eso es básicamente el resumen muy resumido del tema de violencia sexual. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que les acabo de presentar. Doctora, si la paciente llega normal antes de las 72 horas, Ajá. pero digamos le dieron drogas o algo pues para hacer el abuso, Sí. y esperando a que se pase ya como ese efecto, supera las 72 horas, entonces yo ya le hago un manejo como si fuera, o sea, como si hubiera llegado a las 72 horas, Sí. o le inicio el manejo antes de que se le pase todos los efectos. No. Si hay una paciente bajo efectos de drogas, pues obviamente no le debemos aplicar esos medicamentos. Esos medicamentos de hecho son fuertes y la paciente a veces puede vomitar. Lo ideal es que estén en las mejores condiciones en lo posible que podamos para poderlas administrar. Entonces debe estar totalmente consciente y orientada. Obviamente si la paciente llegó desorientada por los efectos de las drogas, pues no nos va a poder firmar el consentimiento para iniciar el protocolo. Entonces no lo podemos hacer. Y de hecho, lo primero que nosotros hacemos es la historia clínica con todo el interrogatorio de lo que pasó. Absolutamente, ahí sí es con todos los detalles, en dónde, a qué horas, todo. Y posteriormente se toman se hace el examen físico, se llena en la historia clínica, está como los dibujitos anatómicos para especificar si hay alguna lesión, uno la debe marcar dentro de los dibujitos, dentro de la historia clínica, y ya después de hacer la revisión general de la paciente, si tiene hematomas, equimosis, absolutamente todo, ya se procede a la toma de las muestras. De acuerdo, las muestras en donde se toman, de acuerdo a lo que haya narrado la paciente. Se embala también la ropa interior, por aparte. Ya después de eso, vienen la toma de las muestras. Entonces ya la paciente va a quedar en observación unas horitas mientras llegan los resultados de los exámenes. Pero pues es claro que la paciente no se le debe dar salida hasta que nosotros no tengamos ya a la mano todos esos medicamentos para administrárselos. Y eso está protocolizado. Al igual que es importante no dejar la paciente esperando afuera. Acuérdense, no hay que revictimizar. Y que una sola persona, solo como saber por qué va la paciente, fue un abuso, listo. Entonces ya el que la va a interrogar es el que va a hacer la historia clínica. Eso sí hay que tenerlo como muy claro. Y si está bajo efectos de drogas, lo que me preguntabas, se hace el protocolo normal que se hace en urgencias para una persona que ha tenido sobredosis por algo, se va a hidratar, se le toman los exámenes respectivos, porque pues obviamente eso también es material probatorio para una investigación que le hayan suministrado, porque muchas veces son personas conocidas de la víctima, los puede identificar.
Entonces, pues si le dieron drogas, pues, eso también, digamos que ayuda en el proceso de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señora. ¿Algo más, Adrián Felipe? No, doctora, al parecer no hay más dudas. Listo. Entonces, ¿cuánto nos gastamos? 40 minuticos, perfecto. Entonces, ese es el protocolo, por favor, ese cuadrito les va a servir muchísimo de ahora en adelante. Obviamente, pues al final ustedes van a tener una rotación por medicina legal antes de hacer su rural, pero pues es lo que actualmente se les debe hacer absolutamente a todas las pacientes víctimas de violencia sexual. Repasen por favor los conceptos de cada situación. Yo a veces en el examen les pregunto el cuadrito, porque me parece importantísimo, lo más importante del tema, que sepan manejarlas. Y les pongo a veces casos clínicos para que ustedes identifiquen qué tipo de violencia sexual es, ¿vale? Entonces, es eso lo que deben Vale, saber. doctora, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias, doctora. Hola, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.